Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Sombras y silencio. Mateo Navarro siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero Beatriz solía encontrar consuelo en su silenciosa fortaleza. Ahora, mientras lo observaba empacar metódicamente su equipo para lo que él llamaba otra misión, ese mismo silencio se sentía asfixiante. ¿Cuánto tiempo esta vez?, preguntó, sin levantar la vista de la ropa escolar que estaba doblando para su hija Jimena. La pregunta quedó en el aire como una cuchilla. Las manos de Beatriz se detuvieron. Mateo, necesito más que eso. La Feria de Ciencias de Jimena es el mes que viene y Diego tiene sus eliminatorias de béisbol. Necesitan a su padre. Los fríos ojos de Mateo se encontraron con los de ella en el espejo. Necesitan más un techo bajo el cual vivir. No era del todo mentira. Su trabajo los proveía muy bien. La casa en los suburbios, escuelas privadas, el BMW de Beatriz. Pero el dinero nunca había sido el verdadero problema. El verdadero problema era que, oficialmente, Mateo Navarro no existía en ninguna base de datos a la que su familia pudiera acceder. Para ellos, él era simplemente un contratista militar que desaparecía durante meses en consultorías de seguridad en el extranjero. La verdad era mucho más compleja. Mateo había pasado 15 años construyendo una identidad tan profunda dentro de la comunidad de inteligencia que ni siquiera su supervisor estaba seguro de a qué agencia pertenecía realmente. Contraterrorismo, operaciones encubiertas, seguridad presidencial. Sus huellas estaban en operaciones que nunca llegaron a los titulares porque él evitó que esos titulares existieran. «Papi, ¿te vas otra vez?». Jimena, de 8 años, apareció en la puerta, abrazando a su conejo de peluche. La expresión de Mateo se suavizó un poco. Se arrodilló a su altura, su enorme complexión haciendo ver pequeña a la niña. «Solo por un tiempo, cariño. Cuida a tu mamá por mí. No quiero que te vayas». Algo parpadeó detrás de los ojos de Mateo. Dolor, tal vez arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que Beatriz se preguntó si lo había imaginado. «Estaré de vuelta antes de que te des cuenta». Besó la frente de Jimena, luego se levantó y se colgó su bolsa de lona al hombro. «Bea, hablaremos cuando regrese». Pero Beatriz ya se estaba dando la vuelta. «Seguro que sí». La puerta se cerró con precisión militar, y Beatriz sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Este era el tercer despliegue en 8 meses. Cada vez que Mateo regresaba, parecía más distante, más calculador. El hombre con el que se había casado, el encantador soldado que la había enamorado durante su residencia de enfermería, estaba desapareciendo pedazo a pedazo. Lo que ella no sabía era que Mateo había tomado una decisión hace mucho tiempo. Era mejor dejar que su familia pensara que era frío, a que supieran la verdad sobre lo que hacía en los rincones oscuros del mundo. La sangre en sus manos había comprado su seguridad 1000 veces. Pero explicar eso destruiría la inocencia que él había matado por preservar. A las 2 semanas de su ausencia, Beatriz conoció a Gabriel Cervantes en el hospital donde trabajaba a tiempo parcial. Gabriel era todo lo que Mateo no era. Cálido, presente, emocionalmente disponible. Un cirujano pediatra con ojos amables y manos gentiles. Escuchaba cuando ella hablaba de sentirse invisible en su propio matrimonio. «Tu marido es un idiota», le dijo Gabriel tomando un café en la cafetería del hospital. «Cualquier hombre que deja sola a una mujer como tú, no te merece». Beatriz sintió una ráfaga de validación que no había experimentado en años. Gabriel la hacía reír, la hacía sentirse vista. Cuando él la invitó a cenar, ella dijo que sí sin dudarlo. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Mateo estaba ejecutando un ataque de precisión contra una célula terrorista que planeaba bombardear una escuela en Praga. Mientras le metía 2 balas en el pecho a un hombre que habría matado a cientos de niños, pensó en la Feria de Ciencias de Jimena y se preguntó si llegaría a casa a tiempo. No lo haría. Capítulo 2. El desenlace. Mateo regresó de Praga para encontrar su casa transformada. El silencio que alguna vez había sido solo distante, ahora era activamente hostil. Beatriz apenas lo miró durante la cena, y los niños parecían sentir la tensión, comiendo en silencio y desapareciendo a sus habitaciones lo antes posible.
¿Cómo estuvo la misión? Preguntó Beatriz mientras cargaba el lavavajillas, dándole la espalda. ¿Exitosa? Por supuesto que lo fue. Su voz llevaba una amargura que él no había escuchado antes. Todo siempre es un éxito contigo, ¿verdad? Excepto tu matrimonio. Mateo estudió la postura rígida de su esposa. En su línea de trabajo, leer a las personas era una cuestión de supervivencia. Lenguaje corporal, microexpresiones, patrones vocales. Cada detalle contaba una historia. Beatriz le estaba contando varias historias en este momento. Ninguna de ellas buena. ¿Hay algo que quieras decirme, Bea? Ella se dio la vuelta y Mateo vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Desafío. De hecho, sí. Quiero que sepas que he sido más feliz en las últimas 3 semanas de lo que he sido en 3 años. Recordé lo que se siente que a alguien realmente le importe mi día, que se ría de mis bromas, que... Se detuvo, pero la mente de Mateo ya estaba 3 pasos adelante. ¿Qué, Beatriz? El silencio se estiró entre ellos como un cable bajo tensión. El entrenamiento de Mateo se activó automáticamente. Evaluar la amenaza, analizar opciones, prepararse para el conflicto. Pero este no era un combatiente enemigo frente a él. Era su esposa. Conocí a alguien, dijo finalmente, las palabras saliendo a tropezones. Alguien que me hace sentir viva de nuevo. Alguien que realmente está presente en mi vida. Mateo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No era dolor. Había enterrado esa capacidad años atrás. Era algo más peligroso. Ya veo. ¿De verdad? ¿De verdad lo ves, Mateo? Porque no creo que me hayas visto en años. Mateo se acercó a la isla de la cocina. Sus movimientos eran controlados y deliberados. Háblame de él. La pregunta pareció sorprenderla. ¿Qué? Este hombre que te hace sentir viva. Háblame de él. Beatriz levantó la barbilla. Su nombre es Gabriel Cervantes. Es doctor. Es amable y divertido, y realmente quiere pasar tiempo conmigo. No desaparece por meses sin dar explicaciones. No me trata como si fuera un riesgo de seguridad que tiene que manejar. ¿Dónde lo conociste? En el hospital. Mateo, yo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas cogiéndote con él? El lenguaje crudo golpeó a Beatriz como una bofetada. Mateo nunca le hablaba de esa manera. Su voz seguía siendo perfectamente tranquila, pero algo en sus ojos la hizo dar un paso atrás. No es así, dijo ella, pero su voz tembló. Mateo inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, ¿cómo es? No hemos. Es solo emocional por ahora. ¿Por ahora? Repitió Mateo pensativamente, implicando que no siempre sería el caso. Beatriz levantó la barbilla de nuevo, reuniendo valor. Voy a pedir el divorcio, Mateo. Ya contacté a una abogada. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Mateo no mostró ninguna reacción más allá de un ligero asentimiento, como si ella le hubiera dicho que tal vez llovería mañana. Quiero la casa, continuó Beatriz, envalentonada por su aparente calma. Y la custodia total de los niños. Cualquier juez verá que nos abandonas durante meses a la vez. ¿Qué clase de padre te hace eso? ¿Qué clase, en efecto?, murmuró Mateo. Algo en su tono hizo que a Beatriz se le revolviera el estómago, pero continuó. No intento lastimarte, Mateo, pero no puedo seguir viviendo así. Los niños no pueden vivir así. Los niños. La voz de Mateo era apenas un susurro. Dime, Bea, en toda tu planeación para esta nueva vida con el doctor Cervantes, ¿consideraste que es lo mejor para Jimena y Diego, o solo lo que es mejor para ti? Por supuesto que pensé en ellos. Necesitan estabilidad. Necesitan una figura paterna que realmente esté presente. ¿Y crees que el doctor Cervantes puede darles eso? Sé que puede. Mateo se puso de pie lentamente, toda su estatura proyectando una sombra en la cocina. Por primera vez desde que lo conocía, Beatriz sintió verdadero miedo de su marido.
Bueno, entonces, dijo en voz baja, supongo que no tenemos nada más que discutir esta noche. Caminó hacia las escaleras y luego se detuvo. Vea, cuando presentes esos papeles, asegúrate de que tu abogada sepa exactamente a qué clase de hombre se enfrenta. ¿Qué se supone que significa eso? La sonrisa de Mateo fue tan afilada como un vidrio roto. Ya lo descubrirás. Después de que él desapareció escaleras arriba, Beatriz se quedó sola en su cocina, de repente insegura de si acababa de declararle la guerra al hombre equivocado. Capítulo 3. Maniobras legales. El despacho de abogados Miranda y Asociados ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el centro. Todo de cristal y acero, diseñado para intimidar. Beatriz estaba sentada frente a Elena Miranda, una de las abogadas de divorcio más implacables de la ciudad, sintiéndose pequeña a pesar de la sonrisa tranquilizadora de la mujer. Señora Navarro, he revisado su documentación preliminar, dijo Elena, ajustándose sus lentes de diseñador. A simple vista, esto parece muy sencillo. Padre ausente, esposa descuidada, 2 hijos menores. Solicitaremos la custodia total y la residencia principal. Dadas las ausencias documentadas de su marido, no anticipo gran resistencia. Él no lo va a hacer fácil, advirtió Beatriz. Mateo no pierde en nada. Señora Navarro, en mis 23 años de práctica, nunca he conocido a un hombre que pueda luchar contra la realidad. Su marido viaja constantemente por trabajo, dejándola a usted criando a los niños sola. Eso no es una opinión. Es un hecho documentado. Ningún juez en este país le dará la custodia a un padre ausente. Beatriz quería creerle, pero algo la inquietaba. La forma en que Mateo la había mirado esa noche, la tranquila confianza en su voz cuando dijo que ella descubriría a qué clase de hombre se enfrentaba. ¿Qué sabemos exactamente de su trabajo?, preguntó Elena. Dice que es contratista militar, consultoría de seguridad en el extranjero. Es muy vago con los detalles. Deliberadamente vago, estoy segura. Probablemente intentando ocultar bienes. Elena tomó una nota. Necesitaremos una declaración financiera completa. Estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión, propiedades. Si ha estado escondiendo dinero en el extranjero, lo encontraremos. Lo que ninguna de las 2 mujeres sabía era que la huella financiera de Mateo estaba diseñada para ser invisible. Su verdadero salario se pagaba a través de una red de empresas fantasma y cuentas gubernamentales que no aparecían en ningún registro accesible para abogados civiles. La casa, los autos, incluso las tarjetas de crédito de Beatriz, estaban todos vinculados a identidades que existían solo en bases de datos clasificadas. Mientras tanto, Mateo estaba sentado en una instalación segura a 60 kilómetros a las afueras de la ciudad, revisando los papeles de divorcio que le habían entregado esa mañana. Frente a él estaba Abelardo Reyes, un hombre cuyo título oficial era subdirector del Centro Nacional de Inteligencia, pero cuyo trabajo real era mucho más flexible. Es un mal momento para esto, dijo Abelardo, escaneando los documentos. Estamos a 3 semanas de la revisión de la operación en Praga, y ahora tienes complicaciones personales. No son complicaciones, lo corrigió Mateo. Son oportunidades. Abelardo levantó una ceja. ¿Cómo dices? Mi esposa cree que está peleando contra un contratista militar que nunca está en casa. No tiene idea de los recursos que realmente tengo a mi disposición. La voz de Mateo era completamente serena. Quiere jugar con la custodia de mis hijos. Quiere entregarle mi familia a otro hombre. Eso no va a suceder. Mateo, no puedes usar recursos de la agencia para asuntos personales. No estoy hablando de la agencia. Mateo se inclinó un poco hacia adelante. Estoy hablando de 15 años de favores que me deben, contactos que he hecho y deudas por cobrar. Estoy hablando de personas en lugares muy altos que me deben sus vidas y sus carreras. Abelardo estudió a su colega y amigo de tanto tiempo. Mateo Navarro era el operativo más eficaz con el que había trabajado. Pero también era el más peligroso. No porque fuera violento, la violencia era solo una herramienta para Mateo. Era peligroso porque nunca olvidaba nada, nunca perdonaba una traición y nunca hacía amenazas que no pudiera cumplir. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que mi esposa y su novio están a punto de descubrir que algunos juegos tienen consecuencias que nunca imaginaron.
¿Y los niños? La expresión de Mateo se suavizó ligeramente. Jimena y Diego son inocentes en todo esto, pero son mis hijos, Abelardo. Se quedan conmigo, incluso si eligen a su madre. La suavidad desapareció. Elegirán correctamente una vez que entiendan la situación completa. Abelardo sintió un escalofrío. Mateo, solo son niños. Niños que necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Que la lealtad importa. Que la traición no viene sin un costo. Mateo se puso de pie, arreglándose el saco. Necesito que hagas unas llamadas por mí. ¿Qué tipo de llamadas? Del tipo que asegurará que el juez Gerardo Montes presida mi audiencia de divorcio. Abelardo parpadeó. Gerardo Montes, el juez federal. Mateo, él no maneja casos familiares. Manejará el mío. La sonrisa de Mateo era tan fría como el invierno. El juez Montes me debe la vida de su hija. Es hora de cobrar. Mientras Mateo abandonaba la instalación, Abelardo se quedó mirando los papeles de divorcio y se preguntó si Beatriz Navarro tenía alguna idea de que acababa de declararle la guerra al hombre más despiadadamente eficiente que había conocido. Las piezas se estaban moviendo a su posición, y Mateo Navarro nunca perdía un juego que realmente estuviera dispuesto a ganar. Capítulo 4. La verdad en la corte. Los escalones del tribunal estaban resbaladizos por la lluvia matutina mientras Beatriz caminaba hacia lo que esperaba fuera su libertad. Elena Miranda caminaba a su lado, maletín en mano, irradiando la confianza que provenía de una tasa de éxito del 90% en casos de custodia. Recuerda, dijo Elena mientras se acercaban a la entrada. Mantén la calma, responde solo a lo que te pregunten y déjame manejar cualquier sorpresa. El abogado de tu marido intentará pintarte como inestable o no apta. No caigas en la provocación. Beatriz asintió, aunque su estómago se revolvía de ansiedad. No había visto a Mateo desde la noche en que le contó sobre Gabriel. Él se había mudado de la casa sin decir una palabra, y toda la comunicación se había hecho a través de abogados. En parte se sentía aliviada. En parte, estaba aterrorizada por su silencio. Adentro, la sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y muy formal. Mateo estaba sentado en la mesa del demandado con su abogado, Armando Barrientos, un hombre delgado con un traje caro que parecía cobrar por sílaba. Mateo llevaba un sencillo traje color carbón y estaba perfectamente quieto, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando sus miradas se cruzaron en la sala, Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mateo la miró de la misma forma en que lo había visto mirar un tablero de ajedrez, calculador, paciente, ya 3 movimientos por delante. De pie ante el honorable juez Gerardo Montes. Beatriz frunció el ceño. Este no era el juez de lo familiar que esperaban. Gerardo Montes era un juez federal, alto y distinguido, con cabello plateado y ojos penetrantes. Tomó su lugar en el estrado con una autoridad que pareció llenar toda la habitación. Pueden sentarse, dijo el juez Montes, su voz denotando un mando absoluto. Estamos aquí hoy por el asunto Navarro contra Navarro, disolución del matrimonio con arreglos de custodia impugnados. Elena Miranda se puso de pie. Su señoría, si me permite, esperábamos a la jueza Patterson para este asunto familiar. No estoy segura de por qué. La jueza Patterson se recusó debido a conflictos de agenda, dijo Montes sin alterarse. Yo me haré cargo de este caso. Por favor, proceda con su declaración inicial, licenciada Miranda. Elena miró a Beatriz, quien se encogió de hombros. Se habían preparado para Patterson, pero un juez era un juez. Su señoría, este es un caso claro de abandono y negligencia. El señor Navarro ha estado ausente de su familia durante meses seguidos a lo largo de los últimos años, dejando a la señora Navarro criando a 2 hijos menores sola. Buscamos la custodia total y la residencia principal de los niños, así como el domicilio conyugal y la pensión adecuada. El juez Montes asintió y se dirigió a Armando Barrientos. Licenciado Barrientos. Su señoría, el trabajo del señor Navarro requiere viajes extensos, pero él es un padre y esposo devoto que ha proporcionado una estabilidad financiera excepcional para su familia. Las recientes compañías de su esposa han creado un entorno inestable para los niños. Creemos que el mejor interés de los niños es permanecer principalmente con su padre.
¿Recientes compañías? Elena se puso de pie de nuevo. Su señoría, la señora Navarro no ha hecho nada inapropiado. Está buscando la compañía que las ausencias de su marido le han negado. ¿Compañía? El juez Montes pareció saborear la palabra. Señora Navarro, usted ha estado viendo al doctor Gabriel Cervantes. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. Hemos estado saliendo. ¿Mientras seguía casada con el señor Navarro? Las mejillas de Beatriz se sonrojaron. Estábamos separados, aunque no legalmente, en el momento en que comenzó la relación. Elena dio un paso al frente. Su señoría, el matrimonio había terminado en la práctica por las constantes ausencias del señor Navarro. La señora Navarro era, en esencia, una madre soltera. Porque yo estaba trabajando para mantenerlos. Mateo habló por primera vez, su voz cortando el ambiente de la sala como una navaja. El juez Montes se dirigió a él. Señor Navarro, ¿puede detallar la naturaleza de su trabajo? Armando Barrientos se levantó rápidamente. Su señoría, el trabajo del señor Navarro involucra contratos gubernamentales clasificados. Podemos proporcionar documentación de su empleo e ingresos, pero los detalles específicos son clasificados. El juez Montes terminó. Sí, me imagino que lo son. Algo en el tono del juez hizo que Beatriz mirara a Mateo con más atención. Él seguía perfectamente quieto, pero ella podía ver la tensión en la línea de sus hombros. Su señoría, dijo Elena, independientemente del nivel de clasificación del trabajo del señor Navarro, el hecho es que abandona a su familia durante meses a la vez. ¿Qué clase de padre lo hace ser eso? El juez Montes se quedó en silencio por un largo momento, estudiando los papeles frente a él. Cuando levantó la vista, su expresión era ilegible. Señora Navarro, antes de tomar cualquier determinación sobre la custodia, necesito que entienda algo muy importante. Levantó una sola hoja de papel de su escritorio. ¿Tiene alguna idea de quién es realmente su marido? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Beatriz sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Yo. Él es un contratista militar. Consultoría de seguridad. Los ojos del juez Montes se abrieron un poco mientras leía lo que fuera que hubiera en ese papel. Señora, ¿tiene alguna idea de quién es su marido? Antes de que Beatriz pudiera responder, las puertas del tribunal se abrieron con una precisión que parecía coreografiada. 15 hombres de trajes oscuros entraron en perfecta formación, con los ojos escaneando constantemente y las manos colocadas cerca de armas ocultas. Agentes federales. La sala se quedó en silencio, excepto por el sonido de los zapatos sumamente lustrados contra el suelo de mármol. Los agentes tomaron posiciones a lo largo de las paredes. Su presencia transformó la modesta sala de audiencias en algo que parecía un asunto de seguridad nacional. El rostro de Elena Miranda había palidecido. Su señoría, ¿qué está pasando aquí? El juez Montes bajó el papel cuidadosamente. Señora Navarro, su marido no es solo un contratista militar. Según esta autorización presidencial, el señor Mateo Navarro tiene un nivel de autorización de seguridad tan alto que no se me permite pronunciar su designación en voz alta en una sala de audiencias pública. Beatriz sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor. ¿Qué significa eso? Significa, continuó el juez Montes con voz pesada, que el hombre del que intenta divorciarse, el hombre que usted afirma que abandona a su familia, ha pasado los últimos 15 años previniendo ataques terroristas en suelo nacional. Significa que, mientras usted pensaba que la estaba descuidando, él estaba salvando vidas. Miles de vidas. Mateo se puso de pie lentamente, su movimiento hizo que varios de los agentes federales se acomodaran sutilmente. Su señoría, mi esposa pidió el divorcio porque sentía que yo nunca estaba presente para nuestra familia. No se equivoca, pero lo que no entiende es que cada vez que me iba, cada misión que tomaba, era para asegurarme de que Jimena y Diego crecieran en un mundo en el que pudieran dormir tranquilos por la noche. Su voz era serena, controlada, pero Beatriz podía percibir algo debajo de ella. Dolor, tal vez arrepentimiento. La operación en Praga hace 3 semanas, continuó Mateo, evitó el bombardeo de una escuela primaria. 47 niños habrían muerto. Me perdí la feria de ciencias de Jimena para salvar a otros 47 niños.
He tomado esa decisión 100 veces, y la volvería a tomar. Beatriz miró a su marido como si lo viera por primera vez. El hombre que ella creía frío y distante había estado cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Pero entonces pensó en Gabriel, en la calidez y presencia que Mateo nunca le había dado, y su determinación se endureció. Eso no cambia nada, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Aún así, elegiste tu trabajo sobre tu familia. Aún así, nos dejaste solos. Los ojos de Mateo se encontraron con los de ella al otro lado de la sala. Y por primera vez desde que lo conocía, Beatriz vio algo que parecía decepción. Ya veo, dijo en voz baja. Incluso sabiendo lo que sacrifiqué, a lo que renuncié, aún lo eliges a él. Elijo a alguien que también me elige a mí. Mateo asintió lentamente, como confirmando algo para sí mismo. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una finalidad que tensó a los agentes federales. Su señoría, a la luz de la postura de mi esposa, me gustaría solicitar un breve receso para discutir los nuevos acontecimientos con mi abogado. El juez Montes miró a los agentes federales que alineaban su sala. Muy bien. Retomaremos en 1 hora. Mientras la sala se vaciaba, Beatriz se quedó paralizada en su silla, viendo a Mateo hablar en voz baja con su abogado y con lo que parecía ser un alto oficial de seguridad. Había querido saber la verdad sobre su marido. Ahora la tenía, y estaba empezando a darse cuenta de que algunas verdades venían con consecuencias que nunca había imaginado. Capítulo 5. Comienza el ajuste de cuentas. El receso se prolongó mucho más allá de la hora prometida. Elena Miranda caminaba de un lado a otro por el pasillo del juzgado como un tigre enjaulado. Su confianza de esa mañana se había evaporado por completo. Esto lo cambia todo, murmuró por 10ª vez. Autorización de seguridad federal, protección del Estado, operaciones clasificadas. Beatriz, ningún juez en el país le va a quitar a sus hijos a un hombre que previene ataques terroristas. Beatriz estaba sentada en un banco mirando sus manos. Él nunca me lo dijo. Por supuesto que no te lo dijo. Probablemente no podía. Esta gente firma acuerdos que hacen que el privilegio abogado-cliente parezca una sugerencia. Elena dejó de caminar y se volvió hacia su clienta. Necesitamos considerar seriamente llegar a un acuerdo. No. La voz de Beatriz era baja pero firme. Ya sé lo que es Mateo, pero eso no cambia lo que no fue. No fue un esposo. No fue un padre. No para nosotros. Beatriz, necesitas entender a qué te enfrentas aquí. Esto ya no se trata solo de Mateo. Hay intereses federales involucrados. Personas en el gobierno que dependen de tu marido. Antes de que Beatriz pudiera responder, Gabriel Cervantes apareció al final del pasillo. Ella lo había llamado durante el receso, necesitaba escuchar una voz amable. Se acercó con la cálida sonrisa que la había atraído por primera vez, pero sus ojos estaban preocupados. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, tomándole las manos. No lo sé, admitió. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio estaba equivocado. O tal vez era exactamente lo que pensabas, dijo Gabriel suavemente. Tal vez saber cuál es el trabajo de Mateo no cambia el hecho de que nunca estuvo presente para su familia. Elena miró de uno a otro. Doctor Cervantes, no estoy segura de que ahora sea el mejor momento. En realidad, interrumpió una nueva voz, creo que ahora es el momento perfecto. Se giraron para ver a Abelardo Reyes acercándose, con sus credenciales colgando de un cordón que lo identificaba como subdirector de seguridad interna. Detrás de él caminaban 2 hombres más de traje. Doctor Cervantes, continuó Abelardo en tono casual. Quería agradecerle personalmente su servicio a nuestro país. Gabriel frunció el ceño. Disculpe, ¿quién es usted? Abelardo Reyes. Trabajo con Mateo. La sonrisa de Abelardo fue agradable y absolutamente gélida. Y usted, doctor Cervantes, ha sido increíblemente útil para demostrarle a Mateo exactamente dónde están las lealtades de su esposa. Algo en el tono de Abelardo hizo que a Beatriz se le revolviera el estómago. ¿De qué está hablando? Oh, señora Navarro, no pensó que Mateo se iba a quedar sentado en silencio mientras planeaba quitarle a sus hijos, ¿verdad? Abelardo inclinó ligeramente la cabeza.
Mateo Navarro no pierde, nunca. Ha estado planeando esta conversación desde el día que usted solicitó el divorcio. Gabriel dio un paso al frente de manera protectora. No sé qué clase de táctica de intimidación sea esta. Ninguna intimidación, dijo Abelardo agradablemente. Solo una charla amistosa. Por ejemplo, doctor Cervantes, ¿sabía que Mateo le salvó la vida una vez? Gabriel parpadeó. ¿Qué? El 15 de noviembre de 2019. Usted estaba programado para volar en el vuelo 447 de Aeroméxico de Monterrey a Tijuana. Recuerde, se suponía que iba a dar una presentación en una conferencia de cirugía pediátrica. El rostro de Gabriel palideció. Ese vuelo fue. Hubo un incidente. Cancelaron todos los vuelos ese día. Amenaza de bomba, confirmó Abelardo. Lo suficientemente creíble como para que la Secretaría de Seguridad cerrara 3 aeropuertos importantes. Excepto que no fue solo una amenaza. Mateo y su equipo encontraron un dispositivo en el aeropuerto de Tijuana 43 minutos antes de que su vuelo debiera aterrizar. El pasillo se quedó en silencio, excepto por el sonido distante de la actividad del tribunal. «Estás mintiendo», susurró Beatriz. «Ah, sí». Abelardo sacó su teléfono y les mostró una foto. Claramente había sido tomada de las cámaras de seguridad. Granulada, en blanco y negro, pero inconfundible. Mateo en equipo táctico examinando lo que parecía un artefacto explosivo. La marca de tiempo mostraba las 11:43 de la mañana del 15 de noviembre de 2019. Mateo salvó 247 vidas ese día, continuó Abelardo, incluyendo la del doctor Cervantes. Es curioso cómo funciona el mundo, ¿no? El hombre al que intentas destruir para estar con él, salvó la vida del hombre por el que intentas destruirlo. Gabriel miró la foto, con el rostro cenizo. No lo entiendo. ¿Qué hay que entender? Mateo evita desastres. Es lo que hace. A veces eso significa perderse la cena. A veces significa perderse las obras de teatro escolares. A veces significa salvar la vida de personas que luego intentarán robarle a su familia. Abelardo guardó su teléfono y miró directamente a Beatriz. Señora Navarro, Mateo me pidió que le diera un mensaje. ¿Qué mensaje? Él le perdona que no haya entendido lo que sacrificó por su seguridad. Le perdona que se haya sentido descuidada. Incluso le perdona que se haya enamorado de alguien más. La voz de Abelardo se volvió más baja. Pero no perdona la traición. Y nunca perdona a nadie que intente quitarle a sus hijos. ¿Es eso una amenaza? Exigió Elena. ¿Una amenaza? Abelardo pareció genuinamente sorprendido. Licenciada Miranda, Mateo no hace amenazas. Hace promesas. Y promete que cualquiera que intente lastimar a su familia descubrirá exactamente de lo que es capaz. Las puertas de la sala se abrieron y apareció Armando Barrientos. Vamos a reanudar, anunció. Mientras caminaban de regreso a la sala, Abelardo se puso al mismo paso de Beatriz. Una cosa más, señora Navarro. ¿El juego que cree estar jugando? Mateo lo terminó hace 3 movimientos. Usted simplemente aún no lo sabe. Adentro de la sala, Mateo estaba sentado exactamente como lo habían dejado, con las manos entrelazadas y una expresión serena. Pero cuando Beatriz lo miró ahora, vio algo que nunca antes había notado. Su marido no era frío ni distante. Era peligroso. Y estaba empezando a entender que le había declarado la guerra al hombre equivocado. Capítulo 6. La telaraña se cierra. El juez Montes reanudó la audiencia con la seriedad de un hombre que había pasado el receso haciendo llamadas telefónicas a la Ciudad de México. Los agentes federales se habían reposicionado de manera más visible, y habían aparecido nuevos rostros en las butacas del público. Hombres y mujeres de traje que observaban los procedimientos con la intensidad de personas acostumbradas a asuntos de importancia nacional. Antes de continuar, comenzó el juez Montes, necesito abordar las circunstancias inusuales de este caso. He hablado con las autoridades federales durante nuestro receso, y se me ha informado que el trabajo del señor Navarro se considera vital para la seguridad nacional. Sin embargo, eso no determina automáticamente los arreglos de custodia.
Elena Miranda se puso de pie con renovada confianza. Su señoría, aunque respetamos el servicio del señor Navarro, el problema sigue siendo su patrón de ausencia de su familia. Clasificado o no, el abandono es abandono. Si me permite, su señoría. Armando Barrientos se levantó con elegancia. Nos gustaría presentar pruebas que contradicen la afirmación de abandono. El juez Montes asintió. Adelante. Armando activó una laptop y una gran pantalla descendió del techo. Su señoría, el señor Navarro ha mantenido registros detallados de sus interacciones familiares, incluso durante misiones en el extranjero. La pantalla se llenó de imágenes de vídeo. Mateo leyéndoles cuentos antes de dormir a Jimena y Diego a través de una videollamada desde lo que parecía ser una instalación militar. La marca de tiempo mostraba las 3:47 de la madrugada hora local. Esta llamada se hizo desde una base de operaciones avanzada en Europa del Este, explicó Armando. El señor Navarro mantuvo contacto con sus hijos a pesar de las 14 horas de diferencia, a menudo sacrificando horas de sueño entre misiones. Aparecieron más grabaciones. Mateo ayudando a Diego con la tarea de matemáticas a través de la laptop. Mateo cantándole feliz cumpleaños a Jimena desde lo que parecía un búnker de seguridad. Mateo enseñándole a Diego a lanzar una pelota de béisbol a través de una pantalla, demostrando el movimiento mientras su hijo lo imitaba en su patio trasero. Beatriz sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Sabía de algunas de estas llamadas, pero nunca se dio cuenta de que Mateo se mantenía despierto toda la noche para hacerlas. Además, continuó Armando, el señor Navarro organizó una participación sustituta en cada evento familiar importante que se perdió. Aparecieron fotos en la pantalla. Un fotógrafo profesional en la obra de teatro de la escuela de Jimena, uno que Beatriz había asumido que la escuela había proporcionado. Un camarógrafo en los partidos de béisbol de Diego, capturando imágenes que Mateo aparentemente había visto desde ubicaciones seguras en todo el mundo. Fiestas de cumpleaños con regalos costosos que siempre habían llegado con simples tarjetas firmadas de papá. Cada recital perdido, cada partido perdido, cada logro perdido fue documentado y presenciado porque el señor Navarro organizaba la cobertura profesional que revisaba durante su limitado tiempo libre, dijo Armando. Su señoría, esto es una manipulación del expediente, objetó Elena. Contratar fotógrafos no constituye estar presente. No. Mateo se puso de pie, su voz cortando la sala, pero constituye que me importa. El juez Montes le hizo un gesto para que continuara. Su señoría, mi esposa tiene razón en que no estuve físicamente presente en muchos eventos familiares, pero se equivoca en el porqué. Mateo se volvió para mirar directamente a Beatriz. Cada misión que tomé, cada tarea que acepté, fue voluntaria. Podría haber elegido un puesto de escritorio. Podría haber elegido puestos de entrenamiento que me habrían mantenido en casa todas las noches. ¿Entonces por qué no lo hizo? Preguntó el juez Montes. Porque hombres como yo somos raros, su señoría. Y la alternativa a que yo tomara esas misiones era enviar a alguien menos calificado, alguien que podría fallar, alguien que podría dejar que la gente muriera. La voz de Mateo era firme, objetiva. Elegí ser el que se iba, para que otros padres pudieran quedarse en casa con sus hijos. La sala estaba en silencio excepto por el suave zumbido del equipo de grabación. Pero nunca abandoné a mi familia, continuó Mateo. Llevé fotos de Jimena y Diego en cada misión. Los llamé desde lugares que no tengo permitido nombrar, a horas que me dejaban exhausto, para operaciones que requerían un enfoque perfecto. Compré pólizas de seguro de vida que los habrían hecho ricos si yo moría protegiendo a personas que nunca había conocido. Hizo una pausa, sus ojos encontrando de nuevo los de Beatriz. Lo que no hice fue explicarle nada de esto a mi esposa, porque hacerlo habría violado las leyes federales y puesto en peligro la seguridad nacional. Elegí dejar que pensara que era frío antes que dejarle saber las pesadillas que cargaba para mantenerla a salvo. Armando tocó su laptop y la pantalla cambió para mostrar documentos financieros. Su señoría, el señor Navarro ha establecido fondos fiduciarios para ambos niños que superan los 36 millones de pesos cada uno. Ha pagado por adelantado su educación universitaria en cualquier institución que elijan. Ha arreglado su atención médica y dental hasta los 30 años. La confianza de Elena tambaleaba visiblemente. Su señoría, la provisión financiera no aborda lo emocional.
Licenciada Miranda, interrumpió Armando. Tal vez le gustaría escuchar a los propios niños sobre la disponibilidad emocional de su padre. Antes de que Elena pudiera objetar, las puertas del tribunal se abrieron de nuevo. Pero en lugar de más agentes federales, entraron Jimena y Diego Navarro junto con un defensor designado por la corte. El corazón de Beatriz se encogió. No esperaba que llamaran a los niños a testificar. El juez Montes se dirigió a ellos amablemente. Jimena, Diego, no tienen que tener miedo. Solo quiero hacerles algunas preguntas sobre su familia. Diego, de 12 años, habló primero, su voz pequeña pero clara. ¿Va a hacernos elegir? Voy a intentar tomar la mejor decisión para ambos, dijo el juez Montes. ¿Pueden hablarme de su padre? Jimena, de 8 años, miró directamente a Mateo. Papi nos llama todos los días cuando está lejos, incluso cuando es mitad de la noche donde él está. A veces suena muy cansado, pero siempre llama. ¿Y de qué hablan? De todo, dijo Diego. Escuela, amigos, béisbol. Papá me ayuda con la tarea, incluso desde otros países. Se sabe los nombres de todos mis maestros y de todos mis amigos. El juez Montes se volvió hacia Beatriz. Señora Navarro, ¿estaba consciente de la magnitud de los esfuerzos de su marido por mantener contacto con los niños durante sus ausencias? Beatriz sintió un nudo en la garganta. De algunos, pero... ¿Y está consciente, interrumpió Armando, sacando otro documento, de que su marido ha estado rastreando los antecedentes del doctor Cervantes desde que comenzó su relación? La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. ¿Qué tipo de rastreo?, preguntó el juez Montes. Registros financieros, historial laboral, antecedentes penales, historial de litigios civiles, registros médicos donde fueron legalmente accesibles, actividad en redes sociales, socios conocidos. Armando leyó del documento. El señor Navarro quería asegurarse de que cualquier hombre que entrara en la vida de sus hijos fuera adecuado. Gabriel Cervantes, quien había estado sentado en silencio en el área del público, se puso de pie. Esto es acoso. No puede investigar a ciudadanos privados sin. En realidad, llamó a Abelardo Reyes desde el fondo de la sala, Podemos. Disposición de Seguridad Nacional. Cualquiera que entre en contacto cercano con la familia de un operativo clasificado está sujeto a investigación de antecedentes. El juez Montes parecía intrigado. ¿Y qué reveló esta investigación? Armando sonrió, y Beatriz sintió que se formaba hielo en su estómago. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, su señoría. Mateo se puso de pie nuevamente, y cuando habló, su voz llevaba esa calma letal que Beatriz ahora reconocía como su tono más peligroso. El doctor Cervantes no es exactamente el hombre que mi esposa cree que es. Mientras las implicaciones de las palabras de Mateo caían sobre la sala, Beatriz se dio cuenta de que su marido no solo se había estado defendiendo. Había estado cazando. Y ahora ella estaba a punto de descubrir lo que había atrapado. Capítulo 7. La verdad sale a la luz. Armando Barrientos tocó su laptop de nuevo, y la vida de Gabriel Cervantes apareció en la pantalla con crudo detalle digital. Registros financieros, historial laboral, incluso multas de estacionamiento, todo mostrado con la precisión clínica de una investigación federal. El doctor Gabriel Cervantes, comenzó Armando, su voz cargando el peso de la certeza absoluta, se graduó de la Facultad de Medicina del TEC de Monterrey en 2011, completó su residencia en cirugía pediátrica en 2016. Actualmente está empleado en el Hospital Infantil de México. Gabriel se puso de pie en el área del público, con el rostro enrojecido. Esto es una violación a la privacidad. No tienen ningún derecho. Tenemos todo el derecho, dijo Mateo en voz baja, sin darse la vuelta. Disposición de Seguridad Nacional 41b. Cualquiera que entre en la vida personal de un operativo clasificado y su familia está sujeto a una investigación exhaustiva de antecedentes. El juez Montes se inclinó hacia adelante. ¿Qué reveló exactamente esta investigación, licenciado Barrientos? Varios patrones preocupantes, su señoría. Armando hizo clic en la siguiente diapositiva. El doctor Cervantes tiene un historial de perseguir a mujeres casadas, particularmente aquellas cuyos esposos están ausentes debido al servicio militar. Aparecieron fotos en la pantalla.
Gabriel con diferentes mujeres en varios restaurantes y eventos. Cada foto tenía marca de tiempo y estaba anotada con los nombres de las mujeres y el estatus militar de sus esposos. Sara Morales, esposo desplegado en Afganistán. Jennifer Valdés, esposo destinado en Corea del Sur. Lisa Chávez, esposo desplegado con la Marina. La voz de Armando era metódica, condenatoria. En cada caso, el doctor Cervantes inició relaciones durante los despliegues del esposo y las terminó cuando los hombres regresaron a casa. Beatriz sintió que la sangre se le escurría del rostro. Eso no puede ser cierto. Su señoría, objetó Elena. Esto es difamación de carácter, no evidencia relevante. Es directamente relevante, dijo Mateo sin voltear, su voz cortando la sala como una navaja. Porque establece patrón e intención. El doctor Cervantes no persigue a mujeres no disponibles por coincidencia. Las caza. Armando hizo clic de nuevo y aparecieron registros financieros. El doctor Cervantes mantiene múltiples perfiles de citas en varias plataformas. Sus picos de actividad se correlacionan directamente con despliegues militares importantes desde bases locales. La evidencia fue devastadora en su precisión metódica. Gabriel Cervantes no era un hombre que se hubiera enamorado de Beatriz a pesar de su matrimonio. Era un depredador que apuntaba específicamente a esposas de militares por su vulnerabilidad. Además, continuó Armando, el doctor Cervantes nunca ha mantenido una relación con ninguna mujer por más de 8 meses. Su patrón es perseguir, conquistar y abandonar. Típicamente, cuando el cónyuge desplegado regresa o cuando la mujer comienza a hablar de compromiso permanente. Beatriz se puso de pie sobre piernas temblorosas. Gabriel, diles que esto no es verdad. El rostro de Gabriel Cervantes se había puesto pálido. Por un momento, parecía que iba a negarlo todo. Entonces algo en la expresión de Mateo, paciente, sabio, absolutamente seguro, pareció quebrar su resolución. Bea, te lo puedo explicar. ¿Puedes? Mateo finalmente se volvió para enfrentar al hombre que se había estado acostando con su esposa. ¿Puedes explicar por qué eliminaste tus perfiles de citas 3 días después de conocer a mi esposa? ¿Puedes explicar por qué tienes fotos de mi casa en tu teléfono? ¿Puedes explicar por qué investigaste mi calendario de misiones? La sala se quedó en silencio excepto por el sonido de la respiración agitada de Beatriz. ¿Investigaste el calendario?, susurró ella. La mandíbula de Gabriel se movió sin emitir sonido por un momento. Yo quería saber cuándo estarías sola. Cuándo podríamos pasar tiempo juntos sin que mi marido te atrapara cogiéndote a su esposa en su casa, terminó Mateo con una voz mortalmente baja. El juez Montes golpeó su mazo. Señor Navarro, por favor modere su lenguaje. Mis disculpas, su señoría. La voz de Mateo no sonaba para nada a disculpa. Pero quiero ser muy claro sobre lo que incluyó la investigación del doctor Cervantes. Armando hizo clic en otra diapositiva y los registros telefónicos de Beatriz aparecieron en la pantalla. Llamadas, mensajes de texto, datos de ubicación, todo meticulosamente documentado. El doctor Cervantes utilizó recursos del hospital para acceder a los registros médicos de la señora Navarro, obteniendo información personal sobre su estado mental, su nivel de satisfacción en su relación, incluso su estado de fertilidad, leyó Armando. Él la fijó como objetivo sistemáticamente, usando acceso profesional a información privada para crear un enfoque diseñado para explotar sus vulnerabilidades emocionales. ¿Eso es ilegal?, suspiró Elena. Sí, lo es, coincidió Mateo. También es depredador, calculador y exactamente el tipo de comportamiento que hace que el doctor Cervantes no sea apto para estar cerca de mis hijos. Beatriz se hundió en su silla, su mundo colapsando a su alrededor. Todo lo que creía sobre Gabriel, sobre su relación, sobre el amor que pensaba que habían encontrado, todo era mentira. Pero esto es lo que realmente me interesa, continuó Mateo, con su voz adquiriendo una eficiencia fría que ella ahora reconocía como su tono operativo. El patrón del doctor Cervantes incluye explotación financiera. Aparecieron nuevos documentos en la pantalla. Solicitudes de préstamos, revisiones de crédito, búsquedas de propiedades.
Hace 3 semanas, el doctor Cervantes solicitó una hipoteca para una casa en Lomas de Chapultepec, una casa que cuesta 7 millones de pesos más de lo que su salario anual podría soportar. Agregó a la señora Beatriz Navarro como aval e indicó que su acuerdo de divorcio proporcionaría el pago inicial. Beatriz sintió como si cayera al vacío. ¿Qué? ¿Nunca te mencionó esto? Preguntó Mateo, su voz con una falsa sorpresa. La casa que escogió para su nueva vida juntos. La que esperaba que pagaras con mi dinero. Gabriel finalmente encontró su voz. Bea, no fue así. Pensé que... Pensaste que te habías ganado la lotería, interrumpió Mateo. Esposa de un operativo militar con un marido ausente, 2 niños que te harían ver como un hombre de familia, y un acuerdo de divorcio que financiaría tu estilo de vida. Muy eficiente, doctor Cervantes. Casi admiro la frialdad del cálculo. El juez Montes estudió la evidencia con la expresión de un hombre que había visto todas las formas de engaño humano, pero que todavía se sorprendía ocasionalmente por su profundidad. Doctor Cervantes, dijo finalmente, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Gabriel miró desesperadamente alrededor de la sala, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. A mí me importa Beatriz. No planeé que sucediera de esta manera. ¿Qué parte no planeaste? Preguntó Mateo casualmente. La búsqueda sistemática, el acceso ilegal a sus registros médicos o que te atraparan. La amo. La risa de Mateo fue suave y absolutamente desprovista de humor. Doctor Cervantes, usted no ama a mi esposa. Ama la oportunidad que ella representaba. La diferencia es que yo sí sé la diferencia. Se volvió hacia Beatriz, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, su expresión se suavizó ligeramente. Bea, sé que te sientes estúpida en este momento. No lo hagas. Este hombre es un depredador profesional que pasó meses aprendiendo exactamente lo que necesitabas escuchar. El hecho de que le creyeras no te hace débil. Te hace humana. Las lágrimas corrían por el rostro de Beatriz. Mateo, yo. Cometiste un error, dijo Mateo en voz baja. Todos cometemos errores. Pero ibas a entregarle mis hijos a un hombre que investigó sus horarios, fotografió su casa y planeaba usar sus fondos universitarios como garantía para su hipoteca. Eso no es un error, Bea. Eso es traición. El peso de lo que casi había hecho golpeó a Beatriz como un impacto físico. Había estado dispuesta a entregar la custodia de Jimena y Diego a un hombre que los veía como accesorios para un esquema financiero. Su señoría, dijo Armando, su voz abriéndose paso a través de la devastación emocional. Estamos preparados para presentar pruebas adicionales, pero creo que el patrón es claro. El doctor Cervantes es un depredador en serie que ataca específicamente a familias militares. La señora Navarro es su víctima, no su cómplice. El juez Montes guardó silencio durante un largo momento, estudiando las pruebas, a la mujer rota frente a él, y al hombre que había destruido metódicamente a su enemigo sin levantar la voz. Señora Navarro, dijo finalmente, dadas estas revelaciones, ¿desea reconsiderar su petición de custodia? Beatriz miró a sus hijos, sentados en silencio con su defensor judicial. La observaban con expresiones demasiado maduras para su edad, y se dio cuenta de que probablemente habían entendido más de la situación de lo que ella les había dado crédito. Luego miró a Mateo, el hombre que pensaba que era frío y distante, que había estado cargando con el peso del mundo para mantenerlos a salvo mientras ella había estado planeando entregarle sus hijos a un depredador. Su señoría, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me gustaría solicitar un receso para hablar con mi abogada. Pero incluso mientras lo decía, Beatriz supo la verdad que se estaba instalando en su pecho como hielo. El juego había terminado. Mateo había ganado, y ella estaba empezando a entender que él había estado jugando bajo reglas que ella ni siquiera sabía que existían. Capítulo 8. La trampa del cazador. El pasillo del tribunal se sentía como un campo de ejecución mientras Beatriz caminaba junto a Elena Miranda. Ambas mujeres luchaban por procesar la destrucción sistemática de su caso. Gabriel Cervantes había desaparecido inmediatamente después de las revelaciones, dejando atrás solo los restos de sus mentiras y los ecos de su manipulación. Tenemos que llegar a un acuerdo, dijo Elena por 15ª vez. Beatriz, no hay recuperación de esto.
Tu marido no solo se defendió. Construyó un caso que te hace ver como una víctima o como cómplice de un depredador que ataca a familias militares. Beatriz dejó de caminar y se apoyó contra la pared, con las manos temblorosas. Él lo sabía, Elena. Mateo sabía todo desde el principio. Por supuesto que lo sabía. Aparentemente, tu marido es algún tipo de operativo federal con recursos de investigación ilimitados. En el momento en que solicitaste el divorcio, probablemente tenía un perfil psicológico completo de cada hombre con el que habías hablado. No, no entiendes. La voz de Beatriz sonaba hueca. Sabía sobre Gabriel antes que yo. Piensa en la cronología. El despliegue de Mateo estaba programado con meses de antelación. La actividad de los perfiles de citas de Gabriel tuvo sus picos justo antes de los despliegues. Mateo sabía exactamente cuándo yo sería vulnerable y sabía exactamente qué tipo de hombre me atacaría. Elena dejó de caminar. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi esposo tendió una trampa y yo caminé directo hacia ella. Antes de que Elena pudiera responder, unos pasos resonaron en el pasillo. Mateo se acercó con Armando Barrientos, con movimientos controlados y decididos. Detrás de ellos, Abelardo Reyes merodeaba cerca de las puertas del tribunal, claramente montando guardia. Vea, dijo Mateo en voz baja. Tenemos que hablar. Elena dio un paso al frente protectoramente. Señor Navarro, cualquier comunicación debe ir a través de... Licenciada Miranda, la interrumpió Mateo, su voz con autoridad absoluta. Está despedida. ¿Disculpe? Sus servicios ya no son requeridos. La señora Navarro estará representada por una abogada de mi elección de ahora en adelante. Usted no puede despedir a su abogada. La sonrisa de Mateo fue tan fría como el invierno. Licenciada Miranda, pasó el último mes preparándose para pelear con un contratista militar en una disputa de custodia. No tiene idea de cómo manejar lo que realmente soy. Su clienta necesita una representación que entienda las leyes federales, los protocolos de información clasificada y las implicaciones de seguridad nacional. Está fuera de su alcance. Elena miró desesperadamente a Beatriz. No tienes que aceptar esto. Tienes derechos. Derechos. La voz de Mateo era suave y absolutamente gélida. Licenciada Miranda, mi esposa planeaba entregarle la custodia de mis hijos a un hombre que accedió ilegalmente a sus registros médicos, fotografió nuestra casa y se enfoca específicamente en atacar familias militares. Sus derechos están actualmente bajo investigación federal por posibles violaciones de seguridad. Las palabras golpearon como un puñetazo. Investigación federal, susurró Beatriz. Abelardo Reyes dio un paso adelante, mostrando sus credenciales de forma prominente. Señora Navarro, cualquiera que proporcione acceso a la familia de un operativo clasificado a una posible amenaza de seguridad está sujeto a revisión federal. El patrón del doctor Cervantes de atacar a cónyuges militares ha sido señalado como posible recopilación de inteligencia. ¿Recopilación de inteligencia? La voz de Elena se elevó. Está sugiriendo que esto fue espionaje. No estoy sugiriendo nada, respondió Abelardo sin inmutarse. Estoy afirmando que el asunto está siendo revisado por personas con niveles de autorización que usted no posee. Licenciada Miranda, está despedida. Señora Navarro, se le proporcionará la asesoría legal adecuada dentro de una hora. Elena miró a Beatriz por última vez. Su expresión era una mezcla de lástima y terror profesional. Beatriz, ten mucho cuidado. Ya no te estás divorciando simplemente. Estás en territorio federal. Después de que Elena se fue, Mateo hizo un gesto hacia una sala de conferencias privada. ¿Pasamos? Adentro de la pequeña habitación, Beatriz se encontró a solas con su esposo por primera vez desde la noche en que le había contado sobre Gabriel. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Me tendiste una trampa, dijo ella finalmente. Mateo se sentó frente a ella, con las manos cruzadas sobre la mesa. Protegí a nuestros hijos. Sabías que Gabriel me buscaría. Sabía que alguien lo haría. Los hombres como el doctor Cervantes son predecibles. Rodean a las familias de militares como buitres, esperando momentos de vulnerabilidad. La voz de Mateo era impasible.
También sabía que después de 15 años de matrimonio, nunca habías conocido al verdadero yo. Te casaste con una persona cuidadosamente construida, diseñada para mantenerte a salvo de lo que realmente hago. Así que decidiste mostrármelo. Decidí dejarte tomar una decisión con información completa. Elegiste al doctor Cervantes sobre mí, incluso sabiendo lo que sacrifiqué por nuestra familia. Elegiste creer en sus mentiras sobre mi verdad. Elegiste entregarle a nuestros hijos a un depredador en lugar de confiar en el hombre que los había mantenido a salvo toda su vida. Beatriz sintió que le ardían los ojos. Manipulaste todo. Revelé todo, corrigió Mateo. Hay una diferencia. El doctor Cervantes siempre fue un depredador. Solo me aseguré de que su verdadera naturaleza quedara documentada antes de que pudiera lastimar a nuestros hijos. Tú siempre fuiste vulnerable a su manipulación. Yo solo me aseguré de que esa vulnerabilidad estuviera controlada y monitoreada. ¿Control? A Beatriz se le quebró la voz. Controlaste mi aventura. Manejé la amenaza que representaba. Mateo se inclinó ligeramente hacia adelante. Bea. Desde el momento en que solicitaste el divorcio, nuestra familia se convirtió en un riesgo de seguridad. Una parte hostil intentaba obtener acceso a mis hijos, mi hogar, mi vida. Resultó que esa parte hostil era alguien que decía amarte. Pero eso no cambió la evaluación de la amenaza. El lenguaje clínico le dio escalofríos a Beatriz. ¿Eso es todo lo que soy para ti? Un riesgo de seguridad. Por primera vez, la fachada controlada de Mateo se resquebrajó un poco. Eres mi esposa. Eres la madre de mis hijos. Eres la mujer por la que he matado para proteger y por la que moriría para salvar. Pero también eres alguien que estaba dispuesta a entregar a nuestros hijos a un depredador en lugar de tratar de entender por qué tu esposo no podía decirte que estaba salvando el mundo. Yo no lo sabía. ¿No querías saberlo? Interrumpió Mateo. Cada vez que volvía a casa exhausto. Cada vez que no podía explicar dónde había estado. Cada vez que me despertaba gritando por pesadillas que no podía describir. Elegiste ver abandono en lugar de sacrificio. Elegiste ver frialdad en lugar del costo de mantener a los monstruos lejos de nuestra puerta. La acusación golpeó como una bofetada porque, en parte, era verdad. Beatriz había notado las pesadillas, el agotamiento, la forma en que Mateo a veces se estremecía ante sonidos inesperados. Había elegido interpretarlo como distanciamiento emocional en lugar de trauma. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Mateo guardó silencio por un largo momento. Y cuando habló, su voz tenía una finalidad que hizo que el pecho de ella se oprimiera. Ahora aprendes lo que le hago a las personas que amenazan a mi familia. Mateo, nunca tuve la intención. La intención no importa, Bea. Los resultados importan. Estabas lista para entregarle a Jimena y Diego a un hombre que los habría usado, explotado, tal vez incluso vendido información sobre ellos a personas que quieren lastimarme. El hecho de que no conocieras su verdadera naturaleza no cambia lo que casi sucedió. Entonces, ¿cuál es mi castigo? La sonrisa de Mateo fue tan fría como el viento ártico. ¿Tu castigo? Bea. Tú fuiste la víctima aquí. El doctor Cervantes era la amenaza. Entonces, ¿por qué siento que soy yo la que está siendo destruida? Porque estás siendo destruida, dijo Mateo en voz baja. No por mí, por las consecuencias de tus decisiones. Solo me estoy asegurando de que esas consecuencias sean educativas. Antes de que Beatriz pudiera preguntar a qué se refería, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Armando Barrientos entró con una mujer que Beatriz nunca había visto. Alta, elegante, con el porte de alguien acostumbrada al poder. Señora Navarro, dijo la mujer, soy Silvia López, su nueva abogada. Me especializo en Derecho Familiar Federal y casos de seguridad nacional. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras Silvia López comenzaba a explicar la nueva realidad de la situación de Beatriz, las revisiones de seguridad, los acuerdos de custodia que serían dictados por requerimientos federales, el monitoreo que sería necesario, Beatriz se dio cuenta de que Mateo no solo había ganado su divorcio. Había reescrito las reglas de toda su vida. Y en algún lugar de su mente, una terrible pregunta comenzó a formarse.
Si Mateo podía hacerle esto a Gabriel Cervantes, si podía orquestar este nivel de control y devastación mientras parecía completamente tranquilo y razonable, ¿qué estaba planeando exactamente hacerle a ella? Capítulo 9. El juicio final. 6 semanas después, Beatriz estaba sentada en la misma sala del tribunal donde su mundo había sido sistemáticamente desmantelado. Pero todo se sentía diferente ahora. Los agentes federales se habían ido, reemplazados por una presencia de seguridad más sutil que vigilaba desde las sombras. El juez Montes presidía con la seriedad de un hombre que había pasado un tiempo considerable revisando informes clasificados sobre el caso que tenía ante él. Mateo estaba sentado en la mesa de la defensa con Armando Barrientos, luciendo exactamente como el primer día. Tranquilo, controlado, sabiendo de antemano el resultado. Pero ahora Beatriz entendía lo que ese control significaba realmente. No era frialdad. Era la certeza absoluta de un hombre que nunca entraba a una batalla sin saber cómo terminaría. Silvia López, su nueva abogada, había pasado semanas explicándole la nueva realidad de su situación. La investigación federal sobre Gabriel Cervantes se había expandido hacia una indagación más amplia sobre las vulnerabilidades de seguridad en las familias militares. Beatriz no era una sospechosa, pero tampoco era exactamente inocente. Era algo más complicado, un caso de estudio sobre cómo la seguridad nacional podía verse comprometida por la traición personal. Antes de proceder con los acuerdos finales de custodia, comenzó el juez Montes, quiero abordar los hallazgos de la investigación federal respecto al Dr. Cervantes. Armando Barrientos se puso de pie y activó el sistema de pantallas del tribunal. La fotografía de Gabriel Cervantes apareció en la pantalla, pero se veía diferente ahora, más nítida, más clínica, como un cartel de Se Busca. Su señoría, la investigación federal reveló que el patrón del Dr. Cervantes de atacar a cónyuges militares era más extenso de lo revelado inicialmente. En los últimos 5 años, ha entablado relaciones con 37 esposas de miembros del servicio desplegados. El número golpeó a Beatriz como un impacto físico. 37 mujeres que se habían sentido solas, descuidadas, vulnerables. 37 mujeres que habían pensado que encontraron el amor en un médico cariñoso. Además, continuó Armando, el Dr. Cervantes mantenía archivos detallados de cada mujer, incluyendo fotografías de sus hogares, horarios de sus hijos e información financiera recopilada a través del acceso ilegal a registros médicos y crediticios. Nuevas imágenes aparecieron en la pantalla, carpetas etiquetadas con los nombres de las mujeres, fotos de vigilancia de casas y escuelas, perfiles financieros detallados. Era el trabajo de un depredador operando con precisión sistemática. El Dr. Cervantes también mantenía contacto con una red de individuos similares que atacaban a familias de militares en múltiples estados. La Fiscalía General de la República está investigando actualmente si esta red constituía una amenaza organizada para la seguridad nacional. El juez Montes estudió la evidencia con la expresión de un hombre que presenciaba las profundidades del cálculo humano. ¿Dónde está el Dr. Cervantes ahora? Se desconoce, su señoría. El Dr. Cervantes desapareció aproximadamente 48 horas después de la audiencia inicial. Su última comunicación conocida fue un retiro de 846,000 pesos de cuentas vinculadas a 3 identidades separadas. Beatriz sintió que se formaba hielo en su estómago. ¿3 identidades? Silvia López se inclinó para susurrarle al oído. Tu novio no era solo un depredador, Beatriz. Era un estafador profesional con múltiples identidades falsas. El hombre que conocías como Gabriel Cervantes probablemente nunca existió. La revelación debería haber sido devastadora, pero Beatriz descubrió que se sentía extrañamente insensible. Después de semanas de descubrir que todo lo que creía sobre su matrimonio, su esposo y su amante era mentira, había desarrollado un caparazón protector contra nuevas traiciones. Su señoría, continuó Armando. El señor Navarro ha solicitado permiso para dirigirse al tribunal con respecto a la desaparición del Dr. Cervantes. El juez Montes asintió y Mateo se levantó con la precisión fluida de un hombre acostumbrado a situaciones de mando. Su señoría, el Dr. Cervantes no desapareció al azar. Se le animó a irse. La sala del tribunal se quedó en silencio. Incluso Silvia parecía sorprendida. ¿Se le animó a irse, como, señor Navarro? La sonrisa de Mateo fue tan afilada como un cristal roto.
El doctor Cervantes recibió la visita de algunos colegas míos. Le explicaron que su patrón de atacar a familias de operativos había atraído la atención federal y que permanecer en la zona sería desaconsejable. ¿Está diciendo que lo amenazó? Estoy diciendo que se le informó de las consecuencias de sus acciones y se le dio la oportunidad de evitarlas. Eligió aceptar esa oportunidad. El juez Montes se inclinó hacia adelante. Señor Navarro, ¿usted o agentes actuando en su nombre lastimaron al doctor Cervantes? No, su señoría. El doctor Cervantes se fue por su propia voluntad, llevándose consigo solo lo que podía cargar y con el entendimiento de que ciertos comportamientos tienen consecuencias permanentes. Beatriz miró a su esposo, finalmente empezando a entender la magnitud total de lo que Mateo era capaz de hacer. No solo había expuesto la verdadera naturaleza de Gabriel Cervantes. Había orquestado su completa eliminación de sus vidas con la eficiencia de una operación militar. Sin embargo, continuó Mateo, la partida del doctor Cervantes no resuelve los problemas de seguridad que su presencia creó. Mi familia ha sido comprometida por alguien con conocimiento detallado de nuestras rutinas, nuestras vulnerabilidades y nuestra información personal. Ese compromiso requiere ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó el juez Montes. Armando activó la laptop de nuevo, y un nuevo documento apareció en la pantalla. El señor Navarro solicita la modificación del acuerdo de custodia estándar para incluir disposiciones de seguridad federal. A Beatriz se le heló la sangre mientras Silvia López leía el documento. No era solo un acuerdo de custodia. Era una reestructuración completa de la vida de su familia en torno a los requisitos de seguridad de Mateo. La señora Navarro conservaría la custodia legal compartida, explicó Armando, pero la custodia física será primordialmente del señor Navarro. Debido a consideraciones de seguridad, la residencia de la señora Navarro estará sujeta a revisiones de seguridad. Sus asociados requerirán autorización de antecedentes y sus viajes estarán restringidos a ubicaciones preaprobadas. Esto es una locura, le susurró Beatriz a Silvia. Me está convirtiendo en una prisionera. La respuesta de Silvia fue apenas audible. Te está convirtiendo en un activo protegido. Hay una diferencia, pero no estoy segura de que importe. El juez Montes estudió las disposiciones de seguridad con obvia incomodidad. Señor Navarro, estas restricciones parecen extremas para un caso de custodia familiar. Su señoría, este dejó de ser un caso familiar en el momento en que el doctor Cervantes fotografió las escuelas de mis hijos y mantuvo archivos sobre sus rutinas diarias. Mi familia ahora es un riesgo de seguridad documentado. Estas disposiciones son necesarias para mitigar ese riesgo. Mateo se volvió para mirar directamente a Beatriz y su voz se suavizó un poco. Bea, sé que esto se siente como un castigo, pero es protección. La gente contra la que opero ahora sabe que nuestra familia existe. Saben que nuestros hijos van a la escuela en lugares específicos, que juegan en parques específicos, que son vulnerables de formas que la mayoría de los niños no lo son. Por culpa de Gabriel, dijo Beatriz en voz baja. Por culpa de las decisiones que llevaron a Gabriel, corrigió Mateo. La pregunta ahora es si estás dispuesta a aceptar la protección que brindan estas restricciones o si deseas continuar tomando decisiones que ponen en riesgo a nuestros hijos. No era realmente una opción, y ambos lo sabían. Beatriz podía aceptar los términos de Mateo y seguir siendo parte de la vida de sus hijos bajo su control, o podía pelear contra él y perder el acceso a ellos por completo mientras vivían bajo protección federal. Su señoría, dijo Beatriz, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Acepto el acuerdo de custodia modificado. El juez Montes los miró a ambos por un largo momento. Señora Navarro, ¿entiende que estas restricciones limitarán significativamente su libertad? Entiendo que mi libertad se limitó en el momento en que elegí confiar en un hombre que estaba cazando a mi familia, respondió Beatriz. Al menos de esta manera, podré ser parte de su protección en lugar de una amenaza para ellos. La expresión de Mateo se suavizó ligeramente. La primera emoción genuina que había visto en él desde que comenzó esta pesadilla. Muy bien, dijo el juez Montes. La custodia se otorga primordialmente al señor Navarro, con acceso conjunto restringido a la señora Navarro bajo disposiciones de seguridad federal. Este caso está cerrado. Mientras la sala se vaciaba, Mateo se acercó a Beatriz con Armando Barrientos y Silvia López flanqueándolos como guardias. Bea, dijo en voz baja.
Hay algo más que necesitas entender. ¿Qué pasa ahora? El doctor Cervantes no molestará a nadie más, nunca. La forma en que lo dijo hizo que a Beatriz se le encogiera el estómago. Mateo, ¿qué hiciste? Me aseguré de que un depredador que atacaba a familias militares aprendiera que algunas familias están protegidas por personas que no perdonan y no olvidan. Lo mataste. La expresión de Mateo no cambió. Neutralicé una amenaza a la seguridad nacional. El método es clasificado. Beatriz miró al hombre con el que había estado casada durante 15 años, viéndolo finalmente con claridad por primera vez. Mateo Navarro no era solo un operativo del gobierno que casualmente era su marido. Era un arma con forma humana, apuntada hacia cualquiera que amenazara lo que él había jurado proteger. ¿Te arrepientes? Le preguntó. ¿De qué parte? ¿De algo? ¿De todo? Mateo guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz llevaba el peso de la honestidad absoluta. Me arrepiento de no haber podido encontrar una forma de mantenerte a salvo sin destruir tus ilusiones sobre el mundo. Me arrepiento de que nuestros hijos tuvieran que aprender que su madre tomó decisiones que los pusieron en peligro. Me arrepiento de que tuvieras que descubrir de esta manera de lo que soy capaz. Pero no te arrepientes de haberlo hecho. No, dijo Mateo simplemente, no me arrepiento de proteger a mi familia. Nunca lo haré. Mientras salían juntos del tribunal, ya no como marido y mujer, sino como copadres, unidos por los requisitos de seguridad federal, Beatriz se dio cuenta de que había obtenido exactamente lo que había pedido al principio. Quería saber quién era realmente su marido. Ahora lo sabía. Mateo Navarro era un hombre que sacrificaría cualquier cosa, manipularía a cualquiera y destruiría cualquier amenaza para mantener a su familia a salvo. Era un hombre que no perdonaba la traición y no aceptaba la derrota. Era un hombre que amaba a sus hijos lo suficiente como para convertirse en su monstruo, si eso era lo que requería su protección. Y a pesar de todo, a pesar de la manipulación, el control, la aterradora eficiencia con la que desmanteló a Gabriel Cervantes y reestructuró sus vidas, Beatriz se encontró a sí misma agradecida. Porque por primera vez en su matrimonio, finalmente entendió lo que Mateo había estado intentando decirle todo el tiempo: algunas personas valen la pena proteger sin importar el costo. Y algunos protectores harían cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para cumplir sus promesas, incluso si eso significaba convertirse en lo mismo que su familia necesitaba temer para mantenerse a salvo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.